La emisora cultural Remigio Antonio Cañarte presenta Exploraciones Siglo XXI. Este es un programa para la audiencia de Colombia y el mundo. La ciencia, tecnología, investigación, descubrimientos, universidad y academia, la actualidad y el conocimiento en sus manos desde este momento en Exploraciones Siglo XXI. Cordial audiencia de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Bienvenidos a nuestro espacio Exploraciones del siglo XXI, edición número 291, que cuenta con la producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. En la conducción técnica me acompaña hoy Jairo Arango Castaño. En el día de hoy habíamos dejado para la segunda parte correspondiente a el lanzamiento oficial que se realizó de un libro que poco a poco ha ido trascendiendo en la comunidad científica, y me refiero a La ciencia de la evolución y el mito del creacionismo. En el mundo actual, sin la ciencia de la evolución no hay ciencia. Escrito por los entusiastas de la ciencia, tanto para los novatos, este libro explica los principios de la ciencia de la evolución. En un tomo fascinante, su autora, Ardea Skybreak, nos examina la diversidad y la complejidad de la vida en este planeta y cómo evolucionaron todas las formas de vida, entre ellas el ser humano. Examina las muchas vertientes de evidencia que confirman esta teoría biológica. Asimismo, analiza minuciosamente el mito del creacionismo, además del diseño inteligente, con su poca o disimulada religiosidad. En este libro se siente la urgencia de una situación en que la evolución y la definición misma de la ciencia están bajo ataque por los fundamentalistas religiosos, con el apoyo de los más altos niveles en el gobierno. El lector apreciará más profundamente la belleza y las maravillas de la naturaleza y entenderá mejor la base científica de la evolución. Verá por qué la ciencia y el método científico permiten establecer qué es real y por qué es profundamente importante. Tengo invitados nuevamente en el día de hoy a Jaime Carranza, magíster en biología de la Universidad de Caldas, y a Pablo Alzate, médico e investigador social. Bienvenidos nuevamente, Jaime y Pablo. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. Con todo gusto. Bueno, sobre este libro habíamos quedado y analizado en primera instancia los hechos sobre la evolución, y queríamos trascender y un poco más avanzar en el campo de la evolución humana, cuando podemos analizar en primera instancia en qué momento, quiénes han trabajado sobre la evolución humana, mi estimado Jaime. Bueno, las ideas sobre si el hombre o no hace parte del todo el set de organismos que han evolucionado por evolución orgánica, que fue la propuesta que se gestó en el siglo XIX, podríamos irnos muy atrás, ¿sí? Básicamente la polémica fundamental, o una polémica fundamental, se desata cuando Darwin publica en 1872 su libro sobre la ascendencia del hombre, o el origen del hombre, en el que plantea básicamente que el hombre, como todas las demás especies, basado fundamentalmente en comparaciones que él hacía con otros homínidos que aún viven, o digamos simios que aún viven, como los chimpancés, los orangutanes, los gorilas, y a partir de esa fecha, 1872, estamos hablando de hace más de un siglo, hubo toda una puja y toda una lucha por aceptar la idea, hasta que más o menos en la década de los 60 se logra reconstruir en términos bastante generales, pero también con suficiente claridad y con suficiente evidencia, que es lo realmente importante, de que el hombre efectivamente hace más o menos unos surge de una línea que se separó de los
los ancestros de los chimpancés actuales hace más o menos unos 5 millones de años. Es un error cuando se adjudica de que de una manera un poco despectiva, llamémoslo así, el hombre viene del mono, y no, es una situación paralela en un origen común de los homínidos, de la llamada especie humana. Entonces siempre hay que clarificar que no es así, que no descendemos, que no venimos como queriendo tergiversar las ideas, sino que la situación real es cuál. Bueno, lo que pasa es que fue la primera impresión que se dio dentro de la sociedad, y es que el hombre era descendiente directo de unos chimpancés. En realidad lo que plantea la teoría concretamente es que los chimpancés serían como unos primos medianamente cercanos, que en algún momento compartimos un ancestro común hace no mucho tiempo en términos evolutivos, hace más o menos, como decía ahorita, unos 5 millones de años. Tuvimos un ancestro común del que descendimos ambas líneas. Obviamente los chimpancés, los gorilas, los orangutanes y varios simios africanos siguieron una línea en su vida arborícola, en los bosques, mientras que la otra línea que se separó empezó a caminar erguida y empezó a desarrollar toda una serie de adaptaciones en torno al bipedismo y a los nuevos ambientes a los que se estaba enfrentando. Es de manera especial el hecho de notar, como lo han mostrado películas como 2001, Una odisea del espacio, en que el homínido se levanta del piso, que su mirada ya no está dirigida a la superficie terrestre sino al horizonte, y eso permite ya evolución en cuanto a poder mirar a su alrededor y empezar a tener un concepto de pensamiento, de determinar que hay algo que lo rodea, que lo tiene a su alrededor, y además en la parte superior, en la atmósfera. Yo creo que esa parte es importante mencionar en la evolución humana, cómo el cerebro va cambiando en cuanto a esas condiciones de dejar de ser ya hombre arborícola y pararse. Bueno, la evolución del cerebro en realidad es uno de los temas más fascinantes en términos evolutivos, sobre todo porque el cerebro humano difiere fundamentalmente de los cerebros de los demás primates, en que es proporcionalmente mucho más grande en relación a su tamaño. Es decir, los humanos alcanzan un grado de encefalización cercano a 7, mientras que los chimpancés o los gorilas tienen coeficientes de alrededor de un 2 o 3, de manera que el cerebro humano es particularmente grande dentro de los homínidos, y su evolución está relacionada con pues digamos con varias constricciones ambientales. La posibilidad, por ejemplo, de que, como ya se caminaba erguido, podían los bebés nacer con cabezas más grandes, ¿sí? Uh-huh. O la posibilidad de interactuar con un par de extremidades que quedan libres, que son capaces de hacer muchas cosas, pero que requieren capacidades mentales superiores, de manera que hay presiones todo el tiempo a tener cerebros, digamos, cada vez más grandes, en términos de que se va complejizando la estructura del cerebro. No quiere decir esto que quienes tengan cerebros más grandes son evidentemente son más inteligentes, sino por el contrario, son más complejos en su función, e inmediatamente se pasa a otro plano de la evolución, ¿sí? Dejamos de evolucionar como especie biológicamente hace más o menos unos 40.000 años. De hecho, se ha encontrado que las especies son bastante estables en su tiempo. Nuestro cerebro no ha crecido en los últimos 40.000 años o 100.000 años que lleva nuestra especie, pero desatamos toda una serie, digamos, de mundo y de posibilidades en términos de cultura y en términos mentales, de desarrollar la ciencia, de desarrollar la tecnología, de desarrollar un sistema de relaciones sociales muy complejo. Cada vez notamos Adelante, Pablo. No, quería añadir algo, y es que ahí empieza a generarse una superposición de fenómenos. ¿Cuáles? Porque empieza a surgir el fenómeno propiamente social, que ya no está sometido a las leyes de la biología. O sea, con la fabricación de herramientas que provisiona la marcha bípeda, la liberación de las manos, el consiguiente crecimiento del cerebro, el manejo del fuego,
y posteriormente todo lo que se desencadenó con la revolución paleolítica y luego la neolítica, la agricultura, el pastoreo, ya empieza la sociedad propiamente como un fenómeno que no se conocía. Entonces es una imbricación de fenómenos, o sea, la evolución está actuando y sigue actuando, aunque lentamente, pero ya muchas de las cosas de lo que nosotros somos hoy no se explican por evolución, se explican es porque surgió un fenómeno nuevo, que es el fenómeno social, cuya diferencia básica con el mundo natural es ¿cierto? Las especies biológicas toman de su medio lo que la naturaleza a bien les da, y las mejores especies son las mejores adaptadas a su medio. El ser humano ya no recibe del medio lo que él simplemente le da, él produce, o sea, con el surgimiento del trabajo, y de alguna manera le arranca a la naturaleza mucho más de lo que ella misma está en posibilidad de darle por sí misma. Entonces eso nos tiene en lo que tenemos hoy. Esa posible interrelación social, les pregunto a ustedes, ¿podría fabricar los dioses al observar al cielo en la caída de un rayo y fabricar o elaborar la idea y la conciencia de un ser superior? Claro, todo eso es un producto de la cultura. O sea, ese tipo de fenómenos no se presentan en la naturaleza. Son fenómenos sociales. Las religiones, los mitos, el conocimiento empírico o el conocimiento científico son productos eminentemente sociales. ¿Y el impacto de la sociedad en cuanto al pensamiento de la evolución, en qué momento lo pueden determinar ustedes? ¿Surgió y de qué forma y cómo se ha efectuado hasta la actualidad? Bueno, hay un debate histórico en el momento en que Darwin publica El origen de las especies en 1859, en el que unos días después hay un debate público muy acalorado, que fue famoso el debate entre Huxley y el obispo Wilberforce, obviamente porque se estaba minando todo un sistema de creencias al sacar al hombre de su posición divina y ponerlo en el plano de lo natural. Pero la polémica ahí simplemente empezó y de muchas maneras se ha desarrollado, de muchas maneras se ha expresado. En 1925 hubo toda una discusión en Estados Unidos respecto a la enseñanza de la ciencia de la evolución. En el año 75, nuevamente 76, tal vez puedo equivocarme, nuevamente Gould tuvo que acudir a los estrados judiciales a defender la evolución porque esa posición dogmática que profesan las religiones ha sido muy difícil, para ellos ha sido muy difícil aceptar la evolución como un hecho. Bueno, mencionas que Gould ante los estrados judiciales, ¿por qué ante los estrados y no ante la comunidad científica? Bueno, eso fue toda una discusión porque resulta que un profesor de un colegio puso una demanda porque no lo dejaban enseñar evolución. De manera que la defensa del profesor citó a Stephen Gould a que fuera a argumentar por qué la evolución era importante y por qué se debía separar de la educación religiosa, básicamente. Pablo, ¿y su impacto social cómo lo ves? No, yo pienso que la teoría de la evolución revolucionó por completo el pensamiento humano. O sea, en su momento y hasta hoy los efectos de esa teoría digamos han cambiado por completo todas las disciplinas. Disculpa, y tú lo mencionas, teoría con hechos reales bajo el método científico, que en ningún momento hay que tratarlo como una hipótesis. Correcto, no. Y el primer impacto profundo de la teoría de la evolución es sobre el mismo método científico, porque lo que se cambia a partir de ese momento es el objeto de estudio. Hasta ese momento el objeto de estudio de la ciencia, desde la revolución galileana hasta Darwin, son básicamente los objetos, son básicamente las cosas ya dadas, ¿sí? Los hechos. Pero con Darwin el objeto se cambia y pasan a ser los procesos. El cambio es el objeto de la ciencia de Darwin para acá. Y eso es un cambio fundamental en el método científico. O sea, digamos que es el reemplazo del pensamiento metafísico estable por la dialéctica, el pensamiento del movimiento, la doctrina del movimiento y el estudio de los fenómenos en su movimiento. Entonces, pues los paradigmas están muy claros. En la concepción anterior, las especies eran creadas, fijas e inmutables. Después de Darwin, estas especies se desarrollan a partir de un origen común. Se concebía el mundo como acabado, estable, sin contradicciones, y a partir de Darwin el mundo es imperfecto, inestable, contradictorio y azaroso. Digamos, el azar se valida dentro de la ciencia. Sí, claro. Cuando en el paradigma anterior el azar estaba por fuera del campo de la ciencia.
Entonces se derrumba toda la concepción teológica de que somos el centro del universo, ¿cierto? Somos hijos del creador, a su imagen y semejanza, y pasamos a ser un producto más de la evolución. Sin demeritar, sino que es un hecho complementario de lo que sucede en la naturaleza. Sí, obviamente la sociedad es un fenómeno muy importante, muy valioso, ¿cierto? Pero no somos ni más ni menos que otras esferas del universo. Entonces no ocupamos ningún lugar especial. Tener mucha humildad y bajar el orgullo. Exactamente. Eso sería una... Y en cuanto ya digamos, el paradigma anterior era muy fenoménico, ¿cierto? Era muy aparencial. Con Darwin pasamos a la ciencia, que es lo conceptual propiamente dicho. O sea, los marcos teóricos, que van mucho más allá de la evidencia. Hasta ese momento la ciencia era la evidencia, el positivismo, ¿cierto? El saber positivo, yo lo pruebo, yo lo mido, yo lo observo con Bacon, con Comte. De Darwin para acá lo que tenemos es cuerpos teóricos, que no se limitan a la evidencia, por supuesto que es parte de la ciencia, claro, pero el cuerpo teórico explica mucho más allá de lo que se ve. Por ejemplo, la evolución no se ve, ¿cierto? La evolución, como usted le preguntaba a Jaime en el programa pasado, ¿cómo hacemos para saber que existieron los dinosaurios? ¿Cómo hacemos para saber que ese cuento de los 3.600 millones de evolución son ciertos? La teoría y junto con el sistema empírico nos permiten construir una inferir sobre el pasado. Y en la actualidad los métodos para, entre comillas, ver la evolución, pues utilizan los mosquitos como una especie muy especial, porque su tiempo de prolongación de vida, de existencia y de cambio se realiza pues más rápidamente. La mosca es algo muy utilizado en la investigación biológica. A veces los biólogos tienden a elegir organismos modelos, y sobre el estudio de moscas de la fruta en general se construyó mucha de la teoría genética que hoy se está usando para tratar de entender muchos fenómenos evolutivos, por lo menos a nivel genético dentro de las poblaciones. Obviamente la mirada de Darwin, por ejemplo, era mucho más amplia, más desde una perspectiva ecológica, más desde una perspectiva de ensamble de comunidades de especies, y obviamente sería como una perspectiva a la que le apunta, que es la que trata de rescatar un poco Gould, porque durante una época el pensamiento evolutivo estuvo muy centrado en lo micro, o sea, ayudó a conocer mucho, pero digamos ahora la perspectiva es a mirar también lo macro. El azar juega un papel importantísimo para la actualidad en los sistemas técnicos y tecnológicos. La cuántica misma, el mismo Einstein, pues dudaba de ella y decía que porque Dios jugaba a los dados, lo planteaba y lo colocaba allí en duda, pero nos hemos dado cuenta de que es un papel vital el azar, la indeterminación, esas leyes de las probabilidades que están ahí y juegan un papel enorme, porque es un mundo bastante complejo de redes, de células neuronales que forman esos nudos muy especiales para lograr un pensamiento más complejo, pero que a la vez va solucionando todas las posibilidades que nos brinda la naturaleza. Darwin no solamente escribió El origen de las especies, sino además del ascenso del hombre, la ascendencia del hombre, otras obras. Jaime. Bueno, su producción fue bastante amplia. Fue fundamentalmente un gran observador de la naturaleza, y escribió sobre cualquier cantidad de detalles. Escribió sobre lombrices, su último libro fue precisamente sobre lombrices, sus 3 primeros fueron sobre la formación de arrecifes de coral, escribió sobre cirrípedos, que son una especie de crustáceos, escribió sobre orquídeas, escribió sobre relaciones entre especies como la polinización. Ahora, él buscó apoyar en todo ese tipo de obras, tratar de respaldar su teoría. O sea, la obra en general, todos sus tomos están girando alrededor del mismo tema. Bueno, ¿quiénes y por qué tratan sobre el diseño inteligente? ¿Qué es el diseño inteligente, el mito del creacionismo? Bueno, esa es una moda que en este momento en Estados Unidos por parte de los fundamentalistas religiosos. O sea, ellos de tiempo atrás han defendido su creacionismo. En Estados Unidos hay museos de la creación. En Kansas, los niños de las religiones van a conocer cómo fue la creación, pasando pues por el diluvio y todos estos mitos de la religión judeocristiana. Pero ante la debilidad teórica, pues porque no tiene ninguna evidencia científica,
Algunos bioquímicos de alta formación que son seguidores de estas religiones construyeron una teoría aparentemente científica, entre comillas, realmente pseudocientífica, llamada del diseño inteligente o de un diseñador inteligente, que se basa en un argumento y es lo que ellos llaman la complejidad irreductible. Es decir, hay órganos que existen actualmente en las especies vivas que no pudieron haberse creado por azar, como predice la teoría de Darwin, sino que son tan complejas, son tan perfectas, entre comillas, que requieren de un artífice diseñador superior. No sé si Jaime quiera complementar allí. Sí, básicamente es en relación a que hay cierto nivel mínimo de complejidad requerido para entender el funcionamiento, por ejemplo, de los ojos, que fue en su momento su ejemplo preferido. Obviamente hubo muchos estudios sobre los ojos después de esto y se comprobó que, por ejemplo, sí pueden generarse por presiones de selección, por fuerzas evolutivas. Ahora, yo creo que el diseño inteligente va también un poco más allá y es tratando de defender la posición divina del hombre, porque en parte el diseño inteligente no niega, por ejemplo, fuerzas como la selección natural, ¿sí? Muchas veces son partícipes de posiciones que aceptan a medias la evolución, y son posiciones tal vez un poco más dañinas porque se empiezan a disfrazar de ciencia y empiezan a construir todo un esquema conceptual introduciendo conceptos que obviamente no tienen ningún respaldo en ningún argumento. Y el problema es que en los tiempos que se viven, con el auge del anarquismo metodológico que ha introducido el posmodernismo y con la equivalencia cognitiva de todos los discursos, es decir, la ciencia no está llamada a reclamar un estatus privilegiado. ¿Por qué? No. Según el posmodernismo, ¿no? Según esta filosofía relativista. Sí. Entonces esto le ha dado pie a que en las escuelas y en los colegios y en las universidades aparezcan teorías alternativas que exigen su derecho, ¿sí?, a enseñarse, como la teoría de la evolución. Pero el problema es que esas teorías realmente no cuentan con ningún respaldo científico, ¿sí?, y son en realidad chapucerías. Claro. Pero entonces lo que se le está negando es a las nuevas generaciones el derecho a formarse en el espíritu científico y en una concepción científica del mundo. El conocimiento es patrimonio de la humanidad. El mundo y sus demonios es un libro de Carl Sagan, publicado en 1997, que intenta explicar el método científico al ciudadano corriente y anima a los lectores a utilizar el pensamiento crítico o escéptico. Explica métodos que ayudan a distinguir entre ideas que son consideradas ciencia válida e ideas consideradas pseudociencia, según él indica. Y muchas de los movimientos actuales utilizan precisamente la pseudociencia, partecitas de la ciencia real, como para hacer ver que lo que es pseudociencia es real también para ellos. Es un truco simplemente económico para beneficio personal, en donde allí hay implícitos entradas económicas por libros, videos, explicaciones, conferencias. Bueno, todo un movimiento que solamente busca beneficiar económicamente a las personas que utilizan la ciencia y la religión, más bien la religión, bajo un aspecto de que lo que se dice es tan real como la ciencia. El problema no se limita a lo económico, Juvenal, siendo importante. ¿Sí? El control sobre las almas siempre fue algo que le interesó mucho a la Iglesia. ¿Sí? Y en este caso el control sobre las mentes. En este caso, digamos, aterricemos en Colombia, ¿cierto? Sí. Todos nosotros, como hijos del sistema educativo colombiano, nos enseñaron educación a fondo. Lo que dicen hoy los biólogos que defienden la evolución y que están en las escuelas es que la evolución no se enseña en Colombia. No se enseña. La evolución debería enseñarse desde los primeros años de vida, como a un niño le enseñan a lavarse los dientes o a amarrarse los zapatos. Un punto de vista. Es una competencia básica fundamental de pensamiento, ¿cierto? Claro. Esa dinámica de dónde procedemos, quiénes somos, qué lugar ocupamos en el planeta y en la vida, etcétera. Pero no se enseña ni siquiera en bachillerato y mucho menos en las universidades, por lo menos con la seriedad y profundidad con que se debería enseñar. De hecho, pues en Colombia la Iglesia controla buena parte del aparato educativo, tanto privado como estatal. Hay declaraciones explícitas. Por ejemplo, yo tengo aquí una declaración de la directora del CONACED,
que es la confederación que reúne más de 2.000 instituciones católicas, la madre Blanca Castro. ¿Qué dice la madre? Dice, comillas, se enseña que hay una inteligencia que mueve todo. ¿Cómo se explica la armonía de la naturaleza y un ser humano tan perfectos? Otra declaración también de este sector es de Fabián Marulanda, secretario general del Episcopado colombiano en el año 2006, que dijo, comillas, las dos teorías se deben enseñar sin contradicciones. Él, o sea Dios, es el principio de donde viene todo. Que cómo evolucionó el mundo, ya eso tiene muchas posibilidades. Pero cuando uno va a ver en la realidad, sí, pues cómo se van a empatar dos concepciones opuestas del mundo. Sí, claro. Lo que queda realmente en la mente de los muchachos es otra cosa. El hecho, pues, es que la evolución cuenta con evidencias sólidas. El paso del tiempo es algo que se debe aceptar porque están las pruebas allí, porque ha ocurrido, porque este es un planeta bastante antiguo, han pasado miles de millones de años, y parece que el ser humano en su esencia tiene un aferrado, un orgullo tan grande que no lo deja ver más allá de que en realidad aquí han pasado miles de millones de años que han dado la posibilidad de esos cambios que podemos ver en la actualidad. Cuando usted se observa las manos, ve todavía vestigios de una membrana en la cual habitamos en los mares primigenios. Entonces yo creo que es trascender más allá del orgullo y poder determinar de que no es que cada vez que aprendamos más, eso nos posibilita habitar de una forma más cómoda en el planeta y con nuestros semejantes. Y no somos tan perfectos como predicen, como se nos dice. Sí. Tenemos más dientes en la cavidad bucal de los que nos caben, por ese tamaño del cerebro tan grande. Por eso los ortodoncistas nos tienen que sacar un par de muelas si tenemos ese problema. Tenemos una espalda erecta que nos genera dolores de espalda severos a la especie humana. Tenemos un canal del parto estrecho que genera todos los problemas que sabemos en la obstetricia, y no solo eso, ¿cierto? Y todos son productos de la evolución. Si fuéramos tan perfectos, si hubiera un diseñador inteligente que hubiera hecho esto también, ¿por qué nos hace con defectos tan evidentes? Solo por mencionar tres casos que se me vienen a la mente ahorita. ¿Sí? Entonces no hay tal. Y Stephen Gould, como gran evolucionista, escribió un libro que llama El pulgar del panda, precisamente para refutar la idea de la perfección de la naturaleza. Claro, no hay tal. Claro. Bueno, es un tema bastante extenso que en próximas emisiones estaremos ampliando con otros investigadores y ustedes mismos que están acá. Los invito para que continuemos en otras ocasiones exponiendo estos temas, e invitamos a aquellas personas que tienen sus posiciones personales sin que sean fanáticas ni extremas a este espacio, con el fin de educar y de dar un mejor conocimiento a quienes están en sintonía de nuestro espacio. Les agradezco su presencia acá, Pablo. A usted, Juvenal. Gracias, Julio. Jaime. Y la invitación queda abierta aquí en 97.7 en Exploraciones del siglo XXI en nuestra próxima edición. Para ustedes les ha acompañado en esta ocasión Jairo Arango Castaño en la conducción técnica, en la presentación Juvenal Gordon. Feliz noche. La emisora cultural de Pereira presentó Exploraciones del siglo XXI. Programa presentado por Juvenal Gordon Buriticá.